¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Estamos ya casi llegando a Navidad y por supuesto también las celebraciones, los festejos. Y esta semana tuvimos cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Tina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches, César. Muchas gracias. Somos de diciembre, que muchos somos de diciembre. Sí, somos sagitarianos y mira, ¿cómo somos, Me explicó alguien estos días, para los que somos de Sagitario, los que somos de diciembre, no tenemos la culpa de haber nacido en medio de farras. Por algo nos gusta la fiesta. La fiesta, sí. Así es que bueno, felicitaciones a nuestra compañera Tina, que dicho sea de paso, ya también estará tomándose unas vacaciones desde la próxima semana. En la edición de hoy estaremos hablando de varios temas. Por un lado, hacer un recorrido en las principales operaciones que tuvo la Secretaría Nacional Antidrogas, lo que es la reducción de la demanda, la reducción de la oferta de este producto, que incluso en el caso de la marihuana, por ejemplo, me contaban que llega en delivery en algunos barrios. Así es que acá no vamos a dar el teléfono, no se preocupen, no es esa nuestra función. Pero bueno, nos estará contando ya en instantes el director general de gabinete de la SENAT. También nos estarán acompañando el doctor Robert Núñez, él es director regional de la 18ª Región Sanitaria del Ministerio de Salud. Atención, ¿estás pensando viajar? Hacerlo con tiempo, ve qué países necesitas vacunarte, porque si te vas por lo menos en avión, no te van a dejar embarcar si estás viajando a países que están en situación de riesgo, principalmente por la fiebre amarilla. Y también nos estarán acompañando ganadores del programa Innovando Paraguay Startups 2019. Son 4 los ganadores de los 10 finalistas de un concurso que organiza MITIC y que cada uno se está llevando 50 millones de guaraníes de capital semilla. Así es que nos estarán contando de estos innovadores de qué se tratan los principales proyectos. Bueno, Tina, así es que mucho para hablar hoy, pero el tema de la vacunación es interesante porque ya me tocó llevar a familiares al aeropuerto y llevarlo de vuelta a su casa porque no pudieron embarcar. Así exigentes encima. Sí, así es. Son situaciones que se dan, pero también hay cada caso, ¿verdad? En que uno se pierde el documento, etcétera. Todo eso nos va a hablar. Todo depende de cómo seamos en casa, ¿verdad? Sí, yo por lo menos tengo una carpeta donde dice todo lo que son historial médico. En el caso de mis niños, ¿verdad? La vacunación desde chiquitito, por más que ya tengan 25. Yo tengo un archivador, pero vamos a ver si está, si está ahí. Bueno, es que el 60% de los casos que se piden son de personas que se vacunaron, pero que no encontraron el famoso papelito. Por eso es tan importante aquella libretita de vacunación que nos daban antes, que hasta ahora se tiene. Porque es bueno, igual le preguntaremos si de pequeño, porque mi hijo todo se le puso de pequeño. Bueno, espero que le hayan puesto eso también. Seguramente que sí, porque era una exigencia. Fernando Cruz, él es director general de gabinete de SENAT y hablamos estos días de cómo, de esta reducción de la oferta y de la demanda en cuanto a los diferentes tipos de estupefacientes en Paraguay. Fernando, ¿cómo estamos? Buenas noches, César. Un gusto compartir contigo, con Tina, esta mesa y poder comentar un poco de este trabajo misional y hacer una evaluación, quizá una mirada retrospectiva de lo que se fue caminando este año desde SENAT en nuestros 2 grandes ejes misionales, que son la reducción de la oferta, por un lado, que tiene que ver con el trabajo operativo que realiza la SENAT, la represión al crimen organizado, y la reducción de la demanda, que a veces se habla muy poco, pero también es un área misional, un eje misional de la SENAT y tiene que ver con la prevención, el tratamiento y la integración social de personas afectadas por adicciones. ¿Cómo estamos en el país con eso? Porque te tengo que ser honesto, ¿verdad? O sea, en mi caso que soy docente, a veces estoy mucho con gente joven y a veces me preocupa cuando hablan de fumarse un porro o lo que sea, pero algo parece tan natural, ¿verdad? Sin embargo, sabemos cuál es la consecuencia de eso. Bueno, los datos de consumo, justamente estamos planificando un trabajo de relevamiento nuevamente de datos. Los últimos datos que tenemos de un estudio de prevalencia de consumo justamente en niños escolarizados
se realizó en el 2015 y estamos trabajando para poder actualizar esos datos en el 2020. A partir de esta administración estuvimos concatenando algunos diálogos también con la instancia que se encarga a través del Estado de lo que tiene que ver con los datos estadísticos, que es la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Así que vamos a poder tener datos más precisos a partir del 2020. Sí, la percepción, César, y en eso coincidimos, en especial dentro del ámbito educativo, porque tenemos un contacto permanente con docentes, con directores y con distintos actores de la comunidad educativa. Hay una percepción de que el consumo va creciendo, por un lado, pero también de que la edad aparentemente va decreciendo. Entonces, eso vamos a poder discernir con mayor responsabilidad como para después publicarlo a partir de este estudio del año que viene. Claro, porque estamos hablando de hábitos que a lo mejor empiezan como un juego y después terminan volviéndose peligrosos, ¿no? Pero tiene que ver, me imagino, también por la disponibilidad muy cercana de ese elemento, porque si, no sé, imagino que en otros tiempos tendrán ustedes un estudio de 30 años atrás como para comparar realmente y decir, bueno, se redujo realmente y la reducción en relación a la edad para empezar a probar. Imagino que se ven cuáles son los factores, los condicionantes que hacen que haya esa reducción. Sí, los últimos datos que tenemos, como para tener un panorama, es que de cada 100 chicos, 7 han iniciado o experimentalmente el consumo o en algunos casos ya tienen un consumo que nosotros llamamos problemático. También hay niveles de consumo. ¿Desde los cuántos años? Y la edad de inicio en promedio excede los 11 años, o sea, una edad relativamente baja. Y ahí nuevamente tenemos una clasificación de tipo de sustancia y nivel de consumo. Ahí justo quería ir, Fernando. ¿Cuáles son las sustancias o los productos? Las sustancias más habituales, o por lo menos las que tenemos también clasificadas a partir de esos estudios, son la marihuana, la cocaína y el crack. Son las sustancias más habituales en lo que tiene que ver con la distribución local. Sin duda el mundo también va actualizándose, lamentablemente también el mundo del narcotráfico y el crimen organizado va actualizando la gama de sustancias y la tendencia es que se van ampliando el número de sustancias sintéticas, ¿verdad? Así que esa lista va creciendo en el mundo, sin embargo, a nivel nacional son estas 3 las más habituales. Las más habituales. Bueno, en el tema de los operativos vimos muchas hectáreas de cultivos de marihuana principalmente destruidos. Estaba viendo un resumen que enviaron de la Senat y 4.313 kilos de cocaína que fueron decomisados. Creo que uno de los mayores fue hace unas semanas nada más, más de 5.000 toneladas de marihuana. Entonces, estadísticamente también es interesante podemos decir, este perjuicio para los productores, ¿verdad? Bueno, hay que hablar a nivel operativo de que tenemos 2 grandes logros. Por un lado, la incautación de más de 4 toneladas de cocaína en el año hace una cifra que no es muy habitual en los balances anuales. Por otra parte, este año se realizó la operación en cuya incautación se logró el peso mayor de cocaína, valga la redundancia, incautada en una sola operación, que fue la operación Polaris, que en una de sus fases, porque la operación Polaris tuvo 3 fases, en una de sus fases incautó 2.200 kilos de cocaína, así un poco más de 2 toneladas, pero en total la operación Polaris sacó de circulación más de 3 toneladas. Inició en enero con una operación en la cual fueron incautados más de 400 kilos, luego los 2.200 y fue cerrando con una última operación más a mediados año, con lo cual se sintetizó más de 3 toneladas sacadas de circulación de una misma estructura de narcotráfico. Esa misma operación después decantó en una 4ª fase en la cual también fueron detenidos cabezas de este grupo criminal e incluso lamentablemente algunos servidores públicos, algunos oficiales que fueron detenidos posteriormente. No solamente quisiera resaltar los números de la incautación, sino que la Senat hoy
ha cambiado de foco también en el trabajo que realiza y ha puesto como prioridad la desarticulación de las estructuras del crimen organizado. La incautación viene adherida a ese trabajo de desarticulación, pero excede ese trabajo solo de poder llegar a un lugar donde se encuentra la droga, sino más bien identificar tanto los miembros de la estructura como los bienes, los patrimonios. Finalmente, el golpe real a la estructura criminal tiene que ver con el golpe financiero que le podemos ocasionar. Y ahí también tenemos un dato relevante en el año, porque si evaluamos, si hacemos un cálculo basado en droga sacada de circulación este año y los principales bienes que nosotros evaluamos, que son vehículos fundamentalmente, llegamos a un monto de perjuicio económico al crimen organizado de más de 190 millones de dólares. O sea, un número bastante importante, teniendo en cuenta que por poner una matiz, el presupuesto de la institución encargada no llega al 10% de eso. Bueno, entonces realmente en cifras estamos hablando de debilitar a este grupo criminal. Es así, el debilitamiento de la estructura criminal, que tiene también varios factores, ¿verdad? Las cabezas, aquellos que hacen de una estructura más logística, y en algunos casos va adherida a las investigaciones que suelen involucrar hechos de corrupción, ¿verdad? Entonces es como un esquema grande que, en el caso que logremos golpear, estamos avanzando en sacar de circulación la droga, que es el objetivo final. Y esto también tiene que ver con la estructura financiera, no solamente la estructura en persona, la estructura humana. En la medida que nosotros logremos sacarle sus herramientas de trabajo, obviamente, ya sean vehículos, ya sean aeronaves, ya sean bienes, casas, mansiones, estancias, todo esto estamos haciendo retroceder el trabajo que ellos realizan. Esas incautaciones que se hacen, esos bienes que se sacan, ¿qué se hace con él? Bueno, hoy tenemos la ley de Senavico, la Secretaría Nacional de Administración de los Bienes Incautados y Comisados. La Senavico administra esos bienes hasta tanto los mismos puedan pasar ya definitivamente al Estado a través de una decisión judicial, de la condena final firme del caso, y a partir de ahí la ley estipula la venta de esos bienes y la distribución por porcentaje a distintas instituciones, que está establecido a partir de la ley. Hay un porcentaje para proyectos de prevención de adicciones, hay un porcentaje que va a la Senat, hay un porcentaje que va al Ministerio de Salud, etc. Estamos hablando de 400 personas detenidas, o sea, y estas cifras, ¿se podría pensar en una cuantificación comparando con años anteriores? El anterior, por ejemplo, a esta altura del año, o no tiene esas estadísticas? No tengo el comparativo a mano, César. Sí. Se podría comparar, y el número de detenidos mantiene un patrón en relación al año pasado. Excedimos en parte ese número. Sin embargo, quisiera puntualizar ahí en los detenidos que, más allá de que sean 400, dentro de esos 400 hemos tenido operaciones de detención de cabezas claves del crimen organizado, como por ejemplo El Gordo, que es un referente del narcotráfico en Argentina, era el narcotraficante más buscado en la Argentina, y fue capturado aquí por la Senat, ¿verdad?, hace un par de meses. La detención de otros líderes vinculados a estructuras criminales del Brasil, y líderes representativos de las estructuras criminales que operan a nivel nacional y que son paraguayos. Otra figura clave detenida fue Levi, que fue uno de los últimos detenidos en una operación de la Senat. Entonces, no solamente el número de detenidos relevante, sino también aquellas cabezas que fueron desarticuladas, y que hace hoy que haya una situación de tendencia a la renovación de liderazgo o acefalía en los liderazgos a través de este trabajo intensivo que se ha impulsado a partir del Estado. Bueno, una novedad también de este año fue el tema de empezar a hablar de cannabis medicinal e industrial. O sea, que de cierta forma, para estas familias que hoy están cultivando en forma ilegal, esto se vuelva legal y un sustento también de ingreso, Fernando. Es así mismo. Tenemos el cannabis medicinal, que a nuestro criterio, para hacerlo muy sintético, tiene como dos grandes importancias.
Por un lado, dar respuesta a una demanda ligada a la salud pública, por eso el Ministerio de Salud es quien encabeza este proceso de adjudicación de licencias para la producción y quien controla obviamente todo ese proceso que inicia desde el cultivo hasta la distribución, que según la ley está prevista la distribución gratuita a aquellas personas cuya patología se trata con el aceite de cannabis o los derivados de cannabis. Por otra parte, para nosotros encaja dentro de una línea que nosotros denominamos desarrollo alternativo. Es decir, la posibilidad de darle una alternativa de desarrollo, especialmente económico o financiero, a aquellas familias que, entre comillas, están atrapadas dentro de zonas de influencia de la economía ilícita. Ya no solamente de la actividad ilícita, sino estamos hablando de que la economía está condicionada a esa actividad ilícita. Entonces, sabemos que muchas de esas familias están condicionadas a llevar adelante ese trabajo. Y también vale resaltar que esas familias que hoy se dedican a la agricultura y que en muchos de los casos están atrapadas dentro de este engranaje, son familias que no ganan, no son aquellas que se hacen millonarias con el narcotráfico, sino son aquellas que sobreviven con ese dinero que les genera estar en campo, y realmente las grandes ganancias las llevan las estructuras de acopio y de financiamiento, que en muchos de los casos están ligados con estructuras del crimen organizado transnacional. Entonces, por eso es importante que en paralelo al trabajo interdictivo que está desarrollando la SENAT, en los trabajos de erradicación de cultivos ilícitos podamos ir generando este tipo de alternativas de economía lícita en zonas de influencia, ya sean en las zonas rojas o en las zonas aledañas, para que la actividad económica lícita pueda absorber a esa familia. Entonces, esa línea de desarrollo alternativo también aplica al cultivo de cáñamo o cannabis industrial, ¿verdad? ¿Cuál es la particularidad entre el cannabis medicinal y el cáñamo? Y la diferencia con el cannabis que se produce habitualmente en nuestro país es el componente psicoactivo. Entonces estamos hablando de habilitar una producción lícita que no tiene que ver con producir cannabis de forma libre, sino tiene que ver con la producción controlada de alguna variedad de cannabis que tienen la particularidad de no contar con el componente THC, que, para hacerlo más claro, es el componente psicoactivo. En este caso, el THC, la diferencia es que se utiliza, un nombre muy simpático, le dicen con fines recreativos, ¿verdad? Sí. Pero no es el que se utiliza para la medicina, entonces no es el mismo. Por lo menos no solo. El cannabis tiene variados componentes, entre ellos el tetrahidrocannabidol, que es el THC, y el CBD, que es el cannabidol. El CBD, hasta por lo menos con la base científica que contamos hoy y con los dictámenes de las instancias multilaterales responsables de este ámbito, es el componente medicinal, o por lo menos el componente terapéutico, porque también está en estudios si es que realmente cura o mejora la calidad de vida del enfermo. El THC puede conjugarse en algunos casos, en algunas enfermedades, con el CBD, pero la variedad que se produce para medicinal tiene la particularidad de tener un bajo componente THC y un alto componente CBD. Y se da la inversa con el cannabis para uso recreativo. Algunos le llaman ya para uso adictivo. En realidad, el uso recreativo tiene que ver con los países que tienen legalizado el uso recreativo del cannabis, no es nuestro caso. Claro. Pero efectivamente no es un uso terapéutico, sino es un uso de recreación. Hay experiencia, me imagino que les va a servir mucho justamente los cambios que se dieron en esos países que permitieron el consumo, en el caso de Uruguay, que es lo que tenemos más cerca, Fernando. Sí, de hecho que este proceso que va lento, procesual, está acompañado, digamos, de una permanente revisión de esas experiencias, no solamente regionales, sino mundiales, pero especialmente regionales por las similitudes que podamos encontrar. El caso uruguayo tiene similitudes y tiene diferencias, porque el caso uruguayo también encuentra al cannabis para uso recreativo legalizado, situación que no se repite aquí en el país. Sin embargo, ellos tienen una amplia experiencia en el cultivo de cáñamo, de cannabis industrial, que es una de las principales experiencias que estamos absorbiendo ahora. Y hay otras experiencias como la experiencia colombiana, que también ha incursionado en este ámbito del cannabis industrial. Bueno, justamente me tocó estar en una feria de alimentos este año en Estados Unidos y el boom era
los procesados del cáñamo, ¿verdad? Sí. Que se usa mucho en cereales, en alimentos, y ahí está toda la discusión de todo lo nuevo y lo bueno que tiene, pero se hablaba solamente de cáñamo, o sea, no por lo menos no vi cosas que tengan que ver con cannabis. El cáñamo, según los datos que tenemos, deriva en aproximadamente 25.000 productos diferentes, que nuevamente se clasifican entre alimentos, textiles, herramientas, se llega incluso a materiales de construcción. Sí, hay diversos usos, hoja, o sea, celulosa, fibra, insumos para o partes para vehículos, etcétera. Hay un montón de productos que se derivan y efectivamente algunos estados de los Estados Unidos ya incursionan en la producción de cannabis, pero también demandan una producción mucho más amplia y eso hace que un mercado sea un mercado abierto para este lado del mundo, y por eso varios países de la región hoy están sincronizando la posibilidad de este cultivo. Para nosotros es interesante porque además tenemos ciertas ventajas en lo que tiene que ver con el clima, el suelo. Eso se va a iniciar ahora una etapa experimental que arrancó esta semana, porque va a haber una fase de cultivo experimental en el IPTA. Ya inició, ya se importaban las primeras cargas de semillas y está iniciando eso. Normalmente cuando se introduce un cultivo nuevo hay un proceso que se llama aclimatación y luego se verifica el comportamiento. Porque no es el que nosotros tenemos acá, ¿verdad? O sea, que son productos que se tienen que importar en forma de otras partes, porque los nuestros son el purete, en definitiva. Eso es muy bueno aclarar, César, porque a veces en el debate se pierde un poquito. Sí. Nosotros somos uno de los principales productores de marihuana de este lado del mundo, de esta región. Pero según los datos que tenemos a partir de las operaciones de la Senat, porque luego eso va al estudio en el laboratorio forense, la variedad de cannabis con la que contamos nosotros no es posible utilizar, por ejemplo, como cáñamo, porque tiene un alto componente de THC y la particularidad del cáñamo es que llega hasta el 0,5 máximo de THC. Lo nuestro excede por bastante ese número. Entonces estamos en un proceso de importación y de aclimatación para ver si el rendimiento, el comportamiento de este cultivo es el mismo. Suponemos que sí. Así que suponemos que va a ser un cultivo que puede tener un muy buen rendimiento en nuestro país. Bueno, justamente ahí está todo el tema de las discusiones, ¿verdad? Porque por un lado están las mamás cultivas, las que exigen también poder cultivar, pero tengo entendido que ellas utilizan el mismo producto que es originario nuestro, ¿verdad? Sí, lo que pasa, una de las reivindicaciones de la organización Mamá Cultiva está ligada al cannabis medicinal, porque son madres, entiendo que tienen sus hijos o hijas que están afectadas con patologías que tratan con el aceite de cannabis y el costo hoy en el mercado nuestro es muy elevado, entonces reivindican la posibilidad de poder acceder a este medicamento de una forma mucho más artesanal y casera. Sí, artesanal y casera, pero y barato. Yo creo que por sobre todo ese es el factor clave, es la accesibilidad al producto. Ahora, la producción del medicamento necesariamente tiene que darse en un ambiente controlado y tiene que cuidarse estos elementos que estamos citando. La proporción del componente, en especial el componente CBD, que es el más importante a la hora de introducir esa medicación, pero también tiene que estar muy ligado con un proceso de receta de un médico responsable que identifique el nivel de la patología, primero el nivel de patología y cuál sería la dosis recomendable para tratar esa patología, porque como cualquier otro medicamento y como cualquier otro tratamiento, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar al arbitrio de la experiencia de cada uno, necesariamente tiene que estar regulado por el Ministerio de Salud en este caso y orientado por un médico tratante. Justamente hablando de eso, si bien de cierto a lo mejor ya te estoy haciendo más de lo que planificamos hablar, así como la marihuana, fumar marihuana genera adicción porque genera una costumbre o una necesidad posteriormente, en lo medicinal, dependiendo del tipo de producto, también podría generar lo mismo entonces, ¿verdad? Bueno, independientemente de la adicción, que no está comprobado si realmente genera el mismo efecto que genera fumar, o sea, que genera fumar el cigarrillo. En realidad hay un montón, lo que llama el Comité de Expertos de Drogodependencia de la Organización Mundial de la Salud, es que hay un montón de efectos, de riesgos, de efectos adversos a la curación, ¿verdad? Y eso es lo que habría que seguir administrando y sopesar cuáles son los factores de
positivos, los efectos positivos y los efectos de riesgo de administrar una medicación basada en cannabis, por ejemplo. Y nuevamente la situación cambia con quien ingiere o quien utiliza el medicamento, porque no es lo mismo que se medique un niño Claro. de 5 años a que se medique un adulto de más de 60 con una situación, con una enfermedad crónica, ¿verdad? Entonces hay casos y casos, por eso es importante que cada caso esté ligado a un médico tratante que ejerza, digamos, o oriente el uso de esta medicación. En definitiva, estamos en una fase inicial, ya nos decía Fernando, ahora se están cultivando en fase experimental y después va a venir todo un proceso así. Es que para el que está apurado todavía falta mucho para esto. En el caso medicinal, César, es bueno comentar que ha iniciado un proceso de evaluación de carpetas de empresas que postulan para poder producir el cannabis medicinal en una primera etapa que, según el decreto reglamentario de la ley 6007, está destinada a unas 5 licencias de instituciones o empresas que van a producir en el departamento central, justamente como una primera fase de esta incursión de la producción de cannabis medicinal. Pero justamente ese suele ser diríamos, la crítica, ¿verdad? Porque es el monopolio y ahí es donde entra la gente de Mamá Cultiva, ¿verdad? Sí. Diciendo, bueno... Y es fase experimental, justamente, ¿verdad? Es imposible a veces el acceso, o sea, es muy alto. Y entonces eso es lo que más se critica. Absolutamente. De hecho que un primer paso a debilitar un eventual monopolio es la adjudicación de esta licencia. Hoy hay una sola empresa autorizada a la venta de este producto. Ahora van a ser 5 más pero Mamá Cultiva podría fase, también aparecer y ver, a ver si puede pedir licencia. Cualquier institución que pueda cumplir con los requisitos de producción controlada y los requisitos que dispone el Ministerio de Salud puede presentarse a un proceso de selección. Ya está muy avanzado este primer proceso, pues obviamente es la primera vez que se realiza. Esto va a volver a darse y en algún momento la producción también se va a ampliar a otras zonas del país, que es la tendencia natural. Entonces, cualquier institución que pueda cumplir con los requerimientos jurídicos y fundamentalmente de control y los requerimientos de salud puede producir este cannabis. Lo que definitivamente es muy complicado es que todos lo hagan en su casa, porque controlar eso se vuelve una tarea un poco más difícil que hacerlo en puntos autorizados, controlados y que cumplan con requisitos que pone la SENAT, que pone el Ministerio de Salud y las otras instancias de aplicación, como por ejemplo la SENAVE. Bueno, realmente, Fernando, agradecemos el tiempo. Se nos pasó un poco el tiempo porque se volvió emocionante esto, sí. y hay mucho por hablar. Así es que gracias por este resumen de acciones y este otro tema apasionante también que apenas está entonces en una fase inicial. Yo le agradezco y si me permiten un último punto, hay un factor de la ley 6007 que es muy interesante, que tiene que ver con la distribución gratuita de este aceite a aquellas personas enfermas empadronadas con estas patologías. Es decir, ya ni siquiera el problema va a ser la producción o la compra, sino que vamos a poder cubrir esas patologías con esta distribución gratuita. No obstante, la crítica suele ser el tiempo y estamos trabajando para poder acelerar un proceso de producción transitoria entre SENAT y el Ministerio de Salud, hasta tanto las empresas licenciatarias vayan e inicien un proceso de producción más a gran escala de este medicamento y ya puedan hacer la primera donación al Ministerio de Salud. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando Cruz. Él es director general de gabinete de la SENAT. Y a propósito de salud pública, en instantes estaremos hablando sobre las exigencias del Certificado Internacional de Vacunación para viajar al exterior y también con los ganadores del programa Innovando Paraguay Startups 2019. Ya volvemos, no se muevan. Buenísimo.